ponen a grabar. Para que después lo puedan ver, los que no vinieron. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué diferencia hay entre naturaleza y ambiente? Si yo digo, ay, qué linda la naturaleza, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con eso yo? Que un ambiente puede ser cambiado. En parte sí, pero si yo digo, bueno, si yo me refiero a naturaleza, me refiero a espacios en donde el hombre no interviene. Porque si yo hablo de naturaleza es un espacio geográfico, que puede ser, no sé, desde un desierto hasta una selva, pero quiero decir, es algo que no está intervenido por el hombre. En cambio, cuando yo hablo de ambiente, sí estoy hablando de, incluye la naturaleza, pero también incluye la sociedad, incluye al hombre. ¿Estamos? Bueno, entonces si vamos al libro, acá lo dice, por naturaleza entendemos un conjunto de elementos interrelacionados que responden a procesos que se desarrollan con independencia de la voluntad humana. Vamos a ponerlo más simple, la naturaleza son espacios donde el ser humano no tiene intervención. Una selva en donde no hay un ser humano que viva. Por ejemplo, en alguna isla en donde no haya seres humanos, entonces hablábamos de naturaleza. Pero siempre que me refiero a un espacio en donde el hombre interviene porque, por ejemplo, vive en él o porque de ahí saca recursos, estoy hablando de ambientes. ¿Estamos? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con que diferenciemos eso. Si yo digo ambiente, es porque el ser humano interviene. Y si digo naturaleza, es porque el ser humano no interviene. ¿Estamos con eso? ¿Con la pregunta 1? Sí. Bueno, después... Sí, profe. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, vamos al tema de los problemas ambientales. Y ya dice que, bueno, definamos problema ambiental y que hagamos una diferencia entre desastre y catástrofe. Entonces, yo acá vamos, bueno, esta parte del libro habla sobre cómo el ser humano interviene en la naturaleza y habla de un ejemplo específico que es en el caso de los mexicanos. Que esto lo vamos a ver en historia cuando veamos, esto nos va a servir cuando veamos en historia a los mayas, a los aztecas y los incas. Cuando veamos los aztecas vamos a ver que los aztecas tenían una manera muy particular de cultivo, que son estas chinampas, que son islas artificiales flotantes. Y vemos cómo eran las chinampas en la antigüedad y cómo hoy en día forman parte de la geografía mexicana. Pero volviendo al tema de los problemas ambientales, entonces, si nosotros hablamos que hay un problema, estamos diciendo que hay algo que genera una consecuencia negativa para nosotros que estamos viviendo en ese ambiente, porque el ambiente se altera. Ahora, este problema ambiental puede traer un pequeño inconveniente o puede traer inconvenientes mayores o puede traer inconvenientes graves. Entonces, si uno está hablando de un desastre pequeño con un perjuicio mínimo, uno está hablando de una alteración, un problema ambiental leve. Cuando yo digo que ese problema ambiental tiene una consecuencia mayor, es un desastre ambiental. Y cuando el problema ambiental tiene consecuencias muy graves, es una catástrofe. Y vamos a dar un ejemplo de cada uno. Si yo digo que, por ejemplo, hubo un sismo de grado 1 o 2 y lo único que pasó en las casas fue que se movió apenitas una lámpara, pero o a lo mejor uno se sintió un poco mareado, pero si no le decían que había habido un sismo, no se da cuenta, eso es un problema ambiental con causas leves. Pero si ese mismo sismo adquiere un mayor grado, 4, 5 o 6, y, por ejemplo, generó en ese movimiento de la Tierra, generó en un supermercado, por ejemplo, en los supermercados que se caigan los productos, o por ejemplo que una ventana tiemble y se rompa, entonces ya hablamos de un desastre ambiental. Ahora, si ese sismo fue tan grave que hubo edificios destruidos y personas que murieron a causa de esa destrucción de edificios, estamos hablando de una catástrofe. ¿Entendemos eso? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí. Ustedes pueden buscar
cualquier ejemplo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que si quieren poner otro. Si yo corto un árbol para hacerme una mesa, no pasa nada. Pero si corto un bosque para plantar soja, y puedo llegar a causar un desastre ambiental regional, porque va a cambiar la temperatura del lugar. Acuérdense que los bosques y los árboles generan una temperatura más agradable. Cuanto más bosques talos, más árido voy a poner el lugar. Y si yo eso lo hago a nivel de toda una provincia, puedo llegar a generar una catástrofe. ¿Entienden? Entonces vamos a seguir un poquito con la otra pregunta. Dice, busca un ejemplo de problema ambiental por deterioro de un recurso y un ejemplo de eventos que producen desastres ambientales. Ahora vamos a volver al libro. Y es esta parte, donde habla de deterioro de los recursos naturales y los eventos que producen desastres ambientales. Cuando hay un deterioro de un recurso natural, puede ser, por ejemplo, cuando haya escasez de agua. Y fíjense el ejemplo que da acá. Dice, por ejemplo, en las grandes ciudades americanas, la concentración de personas y actividades da lugar a la acumulación de enormes cantidades de residuos y un alto consumo de agua, electricidad y transporte, provocando la contaminación del aire y del agua. Asimismo, la concentración de las industrias contaminantes puede provocar lluvia ácida, agua contaminada. Entonces, cuando yo digo que cuando se produce un problema ambiental por deterioro del recurso natural, estoy diciendo que muchas veces por la acción del hombre un recurso natural se deteriora. El ejemplo que queda en el libro es viable, pero yo les puedo dar otro ejemplo de un recurso natural que se deteriora. Si yo, que fue, por ejemplo, el mismo que le di para hablar de desastre ambiental. Si yo tengo un recurso natural, como puede ser la madera de los árboles, y yo talo un grupo de árboles, pero planto un árbol para que crezca de manera rápida, entonces yo ahí estoy deteriorando el recurso natural, pero lo puedo reponer si estoy cortando un árbol de crecimiento rápido. Pero si yo corto muchos árboles, lo que voy a generar es un cambio de la temperatura y del ambiente de ese espacio, porque si yo corto muchos árboles voy a generar un espacio que antes era un espacio muy fértil, lo puedo llegar a transformar en un espacio árido. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Después dice, den un ejemplo de problema ambiental por eventos que producen desastres ambientales. Eventos que producen desastres ambientales tiene que ver, por ejemplo, ahí habla bien de un huracán, una inundación. Ahora bien, estos eventos pueden ser, ayudados, un evento que es un evento natural, como puede ser una inundación, a veces o muchas veces se da de manera natural por el ciclo de la Tierra. Por ejemplo, hay estaciones en donde en los espacios tropicales llueve mucho. Entonces vamos a decir, bueno, en esta época del año suele haber lluvias, inundaciones en tal espacio porque es normal. Ahora bien, si además de eso yo en esos espacios corto árboles y puedo provocar el cambio climático de ese espacio. O por ejemplo, en Centroamérica, miren, esperen que voy a ampliar un poquito más esto, lo voy a ampliar un poco, a ver si me da para ampliar más. Acá, si puedo ampliar un poco más, no sé si me deja ampliar. Bueno, miren, acá esta parte de Centroamérica hay en el mes de octubre y noviembre se llama temporada de huracanes. Los huracanes se provocan sí o sí. Ahora bien, si nosotros modificamos el espacio, puede ser que los huracanes se provoquen con mayor intensidad. ¿Entienden eso? Sí, profe. Bueno, les digo la verdad, este trabajo es bastante fácil y como tienen el libro y lo pueden ir haciendo
No sé si vamos a hacer el video de explicación o no. Si ustedes lo necesitan, lo hacemos igual. Después dice, completa el cuadro. Acá, cuando ustedes vayan a hacer el trabajo, no hace falta que copien todas las consignas. Ustedes pueden empezar a copiar desde las respuestas, porque yo veo que muchos entregan los trabajos. Yo supongo que los papás y las mamás le deben hacer copiar las consignas. Pero, por ejemplo, si las consignas, si ustedes quieren copiar las preguntas y además copian el cuadro, no hace falta que copien, que directamente copien el cuadro cuando lo van a resolver. ¿Estamos? Dice que los problemas ambientales se pueden clasificar de acuerdo a su origen y de acuerdo a su escala. Vamos a ver los orígenes de los problemas ambientales y las escalas. Entonces dice que los problemas ambientales pueden ser de origen natural, de origen antrópico y de origen antrópico natural. La palabra de origen natural lo entendemos, son problemas ambientales que surgen por distintos fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, puede ser un movimiento sísmico, una erupción volcánica. Ya habíamos hablado en el trabajo pasado, el movimiento de las placas tectónicas. El movimiento de las placas tectónicas es natural a la Tierra, y quiero decir, y las placas tectónicas se movían antes de que los seres humanos estuviéramos viviendo en la Tierra. Y ese movimiento constante de las placas tectónicas pueden provocar sismos. Entonces, ahí hablamos de un problema ambiental de origen natural. Una erupción volcánica, la erupción volcánica es anterior a que el ser humano exista y van a existir aunque los seres humanos nos extingamos. Pero ¿qué pasa? Ahora, en el caso de las erupciones volcánicas, por ejemplo, hay muchas poblaciones que están viviendo cerca de un volcán. Antes pasaban las erupciones volcánicas en la antigüedad y no había seres humanos viviendo cerca de un volcán y no pasaba nada. Pero ahora hay mucha gente viviendo en espacios donde están cercanos a volcanes que están en actividad. Y eso puede generar que la población sucumba ante una erupción volcánica. Una de las más famosas pasó en la ciudad italiana de Pompeya. Inclusive hay una película, ¿es película o es serie? De Netflix. Bueno, yo vi una película de Netflix donde muestran cómo la erupción volcánica en Pompeya mató a un montón de personas que quedaron como estatuas de piedra. ¿Eso lo conocían? ¿Nunca sintieron nombrar de la famosa ciudad de Pompeya que quedó en el tiempo reflejada porque el volcán hizo erupción tan rápida que la gente estaba como si estuviéramos hoy nosotros hablando acá y de repente no hicieron tiempo a irse muchos de la ciudad porque quedaron congelados? Por ejemplo, hay un espacio en donde se ve en la mesa puesta con la comida y quedó, le bajó la lava a la casa y quedó todo hecho piedra, como si fueran esculturas de piedra. Eso pasó en Pompeya. Entonces, volviendo a los orígenes de los problemas. De origen natural estamos hablando de fenómenos naturales como puede ser una erupción volcánica, un sismo, incluso una inundación. Todo eso es de origen natural. Bueno, sí, decime. Alguien trata de entrar, pero no puede. Ah, espera. Ahí voy a ver. Ah, porque acá no me aparece para admitir a nadie, mira. En el grupo. A ver. En el grupo dice que A ver. nadie se acepta. A ver quién es. Espera un cachito, no puedo entrar, yo tampoco acá. Se me tildó la máquina. No, bueno, a ver, no tengo el celular a mano. Díganle que intente volver a entrar. Que yo voy a ver si en cuanto me parezca admitido. ¿No saben quién es? No sé quién, sinceramente. Porque estoy intentando yo abrir desde acá ahí está, a ver. Ah, Mariel dice acá. A ver, intenta de nuevo.
Intenta de nuevo. De nuevo, a ver. Bueno, acá estamos, a ver si intenta de nuevo. A ver, bueno, si intento de nuevo, ¿me avisan? Sí. Bueno, Sí. seguimos un poquito. Estábamos hablando de los problemas ambientales de origen antrópico. La palabra es rara, pero en realidad significa antropo es hombre, así que son problemas ambientales en donde donde interviene el ser humano. Por ejemplo, como yo les decía antes, cuando el ser humano tala un bosque y lo que antes era bosque lo pasa a ser un campo vacío y planta pasto, y ahí planta cosas. Entonces ahí cambia la geografía del lugar y puede llegar a generar un lugar que era fértil en lugar seco. Por ejemplo, cuando el ser humano contamina las aguas, o sea, tira desperdicios químicos. A ver, ahí está, ¿no? Alguien quiere entrar, esperen, ahí voy yo. Ahí está. Listo. ¿En qué estaba? Estábamos en... No. Me voy. Acá. Estaba acá y estaba acá. Estábamos en los problemas ambientales de origen antrópico, que significa un problema ambiental ocasionado por la intervención del ser humano. Por ejemplo, la degradación de los suelos, o por ejemplo, la agravación de las inundaciones porque el hombre poda los árboles. Y dice después una combinación de origen natural con más intervención humana, antrópico-natural. Dice, se generan cuando las actividades humanas potencian los efectos negativos de los fenómenos naturales. Y otra vez hablamos de la deforestación, o sea, la tala de árboles y el sobrepastoreo. ¿Qué es el sobrepastoreo? Es cuando los animales comen más de lo que tienen, o sea, están mucho más tiempo comiendo en los pastos. Eso provoca desertificación en los suelos. Por ejemplo, las ovejas comen un pasto específico y las vacas también. Ahora, si yo a ese espacio geográfico en donde los animales comen pasto no le doy descanso, voy a generar que se haga un suelo más desértico. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bueno, cuando hablábamos de distintas escalas, hablamos de a cuántas personas va a afectar ese desastre natural. Entonces yo digo, si el fenómeno, ese problema ambiental, afecta a una ciudad o a un país, estoy hablando de problemas de escala local. Por ejemplo, si yo digo un terremoto que pasó acá en la provincia de San Juan, pero que en Chile no pasó. Mientras afectó solamente la Argentina, estoy hablando de escala local. Por ejemplo, México es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y esa contaminación afecta México, pero no nos afecta a nosotros. Entonces es un problema de escala local. Ahora después vamos a hablar de problemas ambientales de escala regional. Es cuando afecta a más de un país. Por ejemplo, en el caso de nosotros compartimos ríos, por ejemplo, con Brasil y con Paraguay. Si hay un problema de contaminación en los ríos, por ejemplo, Paraná en la Argentina, el Paraná y el Uruguay, continúan en ríos que están en los países de Paraguay y de Brasil. Entonces, eso sería un problema a escala regional. Ahora, si el problema afecta a todo el mundo, estamos hablando de problemas a escala global. Por ejemplo, el tema del calentamiento de la Tierra, que es a escala mundial, porque en diferentes puntos de la Tierra estamos notando que hay un calentamiento. O por ejemplo, en el caso, nosotros tenemos en América uno de los pulmones verdes más grandes del mundo.
que es la selva amazónica. Entonces, si bien es un problema que es ambiental, local, porque es brasilero, regional, porque por la selva amazónica nos afectan a todo el continente, pero a su vez es un problema de escala global, porque si ese pulmón, que es gigante, se seca, va a terminar generando un calentamiento global a nivel mundial. O sea que hay eventos ambientales que pueden tener incluir las tres escalas, la local, la regional y la global. Y hay eventos que son solamente locales. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces, Sí. ¿cómo lo vamos a poner acá? Cuando ponemos origen, ponemos natural. Si quieren poner, si no quieren poner la palabra, inclusive pueden poner intervención humana y combinado. Si quisieran poner, en lugar de poner las palabras del libro, si no ponen las palabras del libro. Y en la escala vamos a poner local, regional y global. Y ponen algo muy cortito. No quiero. Cuando uno arma cuadros con pocas palabras. Porque es un resumen del resumen. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, después dice, ¿cómo podemos clasificar a los recursos naturales? Y vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Vamos a ir otra vez al texto. Acá tenemos los recursos naturales. Recurso natural, acuérdense que ya lo vimos en otros trabajos, que yo hablo de recurso natural, son elementos que nosotros sacamos de la naturaleza porque el ser humano le da importancia. Y a lo largo de la historia fueron cambiando. Quiero decir que, por ejemplo, en la antigüedad, el oro era para el ser humano un recurso natural muy valioso porque no se usaba solamente en las joyas, sino que se usaba para acuñar monedas. Hoy las monedas no se acuñan de oro. Entonces, si bien el oro sigue siendo valioso, hay recursos naturales que son más valiosos que el oro. Quiero decir, la valoración que le da al ser humano transforma a un elemento natural en un recurso natural. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, la clasificación más conocida es si un recurso natural es renovable, es no renovable, y va a hablar de recursos inagotables y de recursos naturales estratégicos. ¿Cuándo un recurso es renovable? Cuando tarda poquito en volver a aparecer. O sea, cuando crece de manera relativamente rápida. Y voy a dar un ejemplo más actual de lo que habla el libro. Vieron que si bien los árboles son un recurso renovable porque uno puede plantar y salen otra vez, bueno, hay árboles que tardan 100, 200 años en crecer y en hacerse productivos, pero hay, por ejemplo, árboles más pequeños como las varas de bambú. Las conocen, las varas de bambú, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, Bueno, las varas de bambú, a ver si mi marido te solía tener una por acá. Bueno, pero las usa mucho en decoración. En origen, las varas de bambú son como una especie de cilindro, así, color verde con rayitas. Cuando las cortan, terminan de color marrón y tienen algunas que tienen una parte hueca, y muchos hacen instrumentos con las varas de bambú y otros las usan para decorar, para poner plantas, para decorar jardines. Y el bambú crece relativamente más rápido que otras maderas. Por ejemplo, en China hay inagotable, está lleno de espacios plantados con estos arbolitos de bambú. Y ¿saben qué es? Es el árbol que come el oso panda, para que se ubiquen también. Comen hojitas del árbol de bambú.
Y tiene la característica que cuando uno lo ve, que no está, que se dobla así, como los juncos nuestros de acá del litoral. Se dobla bastante más y es un poco, cuando no está cortado, es un poco más flexible y fácil de trabajar. Como el bambú se reemplaza y crece de manera rápida, es una planta de crecimiento rápido, entonces podemos hablar que el bambú es un recurso natural renovable. Ahora, como todo, por más que el recurso natural sea renovable, si yo lo agoto, voy a generar un desastre natural. ¿Estamos? Después, cuando hablamos de los recursos naturales no renovables, son los recursos que tardan miles o millones de años en generarse. Y lo que ustedes más conocen y es más rápido de entender es el petróleo. Para que se genere en la corteza terrestre, en el interior de la Tierra, el petróleo, pasan miles de años. O sea, que si bien en algún momento de la historia de la Tierra se va a regenerar, no puede llegar a pasar que no pase esto durante el transcurso de la vida humana, porque tardan miles o millones de años en generarse. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo que es muy valioso porque tarda mucho en generarse. Las perlas. Las perlas tardan muchísimo tiempo en generarse y surgen de la naturaleza. Lo mismo un diamante. Son caros porque tardan, o sea, que un pedazo de carbón se convierta en diamante, tarda muchísimo tiempo en generarse. Por eso, cuando hablamos de no renovables, suelen ser recursos que están relacionados con la minería. ¿Estamos? El carbón, el petróleo, muchos de los metales. ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. Y vamos a hablar después de recursos naturales inagotables. Perennes es cuando algo no se muere. La palabra perenne significa que algo no se va a morir. Cuando uno habla de plantas, cuando una planta está verde todo el año, es una planta perenne. Y cuando se le caen las hojas, es caducifolia. Para decirles una cosa que ustedes pueden ver en su casa. Las plantas, cuando se le caen las hojas, son caducifolias, y cuando no se le caen las hojas, son perennes. Y cuando hablamos de recursos naturales inagotables o perennes, significa que hay mucha cantidad y que en teoría no se van a agotar. Y el libro da el ejemplo de la energía del sol que siempre llega. Fíjense que, hablan del viento, hablan de las corrientes marítimas. Son cosas que en general no se van a agotar, por lo menos no en la vida de los seres humanos. Recuerden que acá, cuando hablamos de energía solar, que el sol es una estrella y que las estrellas tienen ciclos. Esos ciclos se van viendo por los colores de las estrellas, y hay estrellas, y las estrellas todas nacen, después tienen un periodo de madurez y después se mueren y se apagan y explotan. ¿Eso sabían? Por las clases de ciencias naturales lo sabían eso, ¿no? ¿O no? No. Bueno, todas las estrellas que vemos en el cielo, incluida la nuestra, tienen un periodo de nacimiento, de madurez, y se mueren. Pero son tantos miles de millones de años que para la vida de la humanidad no tiene sentido. Nuestro sol, por el color que tiene el sol, cuando lo vemos es como amarillento, blancuzco a veces, es un sol que está mediando su vida. Nosotros no vamos a llegar a ver, nosotros por lo menos esta parte de la humanidad no va a llegar a ver cuando la estrella va perdiendo energía y se explota. No sé si para cuando le pase eso al sol vamos a estar en esta parte de la galaxia, o ya vamos a adquirir la posibilidad de viajar e irnos a otras galaxias y a otras partes del universo, o si el universo va a existir o va a ser implosión. ¿Estamos? Bueno, Sí, profe. después vamos a hablar de los recursos naturales estratégicos. Significa que son imprescindibles para la vida del ser humano. El agua es un recurso estratégico, porque el ser humano no podría vivir en un lugar donde no tiene agua,
porque, digamos, el ser humano puede vivir más tiempo sin comer que sin tomar agua, porque nuestro cuerpo es 70% agua. Entonces, una de las maneras digamos, de morir es sacarnos el agua. Acá habla del petróleo, del gas, el carbón y otros alimentos. Con respecto al petróleo, yo creo que si no tuviéramos petróleo, tendríamos que encontrar una fuente energética más saludable que las emanaciones que se logran después con los derivados del petróleo, como la nafta. Pero bueno, básicamente, si yo hablo de un recurso natural estratégico, lo más importante es el agua, porque sin el agua el ser humano no puede hacer absolutamente nada. ¿Estamos? Bueno, vamos, Sí, vamos profe. a qué entendemos por bienes comunes de la tierra y quiénes pueden usarlos. Vamos a esta parte. Acá, en realidad, lo que a veces uno dice elementos de la naturaleza, muchos lo están hablando de otra manera y hablan de bienes comunes de la tierra, pero en realidad casi es un sinónimo hablar de elementos de la naturaleza como hablar de bienes comunes de la tierra. Entonces, para mí, ustedes pueden hablar de elementos de la naturaleza haciendo, digamos, tomándolo como sinónimo de bienes comunes de la tierra. Entonces, estos bienes comunes o elementos de la naturaleza pueden ser apropiados por el Estado o por los privados. Por ejemplo, si un privado compra un terreno en donde hay un lago, un río, a veces hay problemas porque ese privado dice, bueno, este río yo lo voy a cerrar, lo voy a desviar y hay partes que se quedan sin agua. Entonces eso tiene que ver con esta idea de que hay bienes comunes y que no deberían regularse. Dice, los bienes comunes de la tierra son todos aquellos elementos y procesos que la superficie terrestre permiten y sostienen las condiciones de vida. Básicamente eso es lo que tendrían que poner en la pregunta. Dice, comprenden una diversidad de elementos naturales como el agua, el aire y algunos más específicos como los bosques, la fauna. Cuando habla de fauna habla de animales, semillas y semillas. A ver qué decía la pregunta, que ya me olvidé. Acá. ¿Qué entendemos por bienes comunes de la tierra? Entonces, entendemos por bienes comunes de la tierra todos aquellos elementos y procesos de la superficie terrestre que permiten y sostienen las condiciones de vida, como el agua, el aire, los bosques, la fauna y las semillas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ok. Sí. Dice, ¿quiénes pueden usarlo? ¿Quiénes deciden sobre ello? Por definición, los bienes comunes no son privados, es decir, no son privativos de nadie. Sin embargo, no es fácil llegar a un consenso sobre quiénes deciden sobre ellos. Dice, los bienes comunes forman parte indisociable, o sea que no se puede dividir, de los territorios indígenas. Los bienes comunes pertenecen a todos porque son un patrimonio global. Los bienes comunes son públicos y el Estado debe velar para que sean accesibles para todos. Esto tiene que ver con que hay espacios que no deberían privatizarse nunca. Y por eso, por ejemplo, se hacen los parques nacionales, para preservar espacios que deberían ser como bien de la humanidad. ¿Eso se entiende? Dice, la gestión de los bienes comunes supone la existencia de reglas o normas que definen el acceso y el uso de los recursos. En ocasiones estas reglas existen y se cumplen, en otras oportunidades son insuficientes o no son atendidas ni controladas desde la sociedad y el Estado. Que es lo que yo le decía al principio. Hubo gran parte de territorios de nuestro sur argentino que fueron vendidos a empresas privadas de otros países. Y, por ejemplo, se quieren apropiar de espacios que tienen
mucha agua potable. Cuando hablo de agua potable estamos hablando de agua de dulce, de agua de río, de agua de laguna, de agua de lago. ¿Estamos? Eso es básicamente la pregunta que habla sobre estoy perdida. Lo de los bienes comunes. Una pregunta. Sí. Escucho. Ahí vamos por la pregunta 6. Cuando dice, ¿qué diferencia encontrás entre el concepto de recursos naturales y bienes comunes? En realidad, si bien son sinónimos, cuando hablamos de bienes comunes, estamos hablando de espacios que deberían estar protegidos, como por ejemplo un parque nacional. ¿Estamos? Si bien pueden usarse como sinónimos a recurso natural, el bien común tiene relación con cómo hay que preservar un recurso natural valioso. ¿Estamos? Sí. Chicos, Sí, profe. escúchenme una cosa, van a ser las 11. Toda esta parte de las 7 en adelante, que hay que explicar el fenómeno del niño, de la niña y todo lo demás, es bastante más complejo. Entonces yo quiero que terminemos acá. La cosa es la siguiente, yo necesito que para la clase que viene ustedes me puedan contar lo que estuvimos viendo. ¿Qué voy? Me gustaría que tengamos adelantado una parte del trabajo que sería de la 1 a la 6. Y si tienen alguna pregunta para hacer de este trabajo, me la hacen la clase que viene. O sea, de esta parte del trabajo de la 1 a la 6, me la hacen la clase que viene. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a ser la tarea? La tarea va a ser leer las hojas del libro que les digo ya ahora. Miren, que va a ser desde la 66 hasta la 69. Van a tener que leer el libro de la página 66 a la 69 para terminar de hacer esta parte del trabajo. ¿Estamos? Y vamos a, en lugar de hablar tanto yo, van a hablar un poco ustedes la primera parte de la clase, y la segunda parte de la clase yo voy a explicar a partir de la pregunta 7. Entonces, tarea, leer la página 66 a la 69 para el viernes que viene. ¿Vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, tomo una vez más lista y los despido, chicos. Nos vemos la clase que viene si no hay más preguntas. ¿Estamos? Sí, profe.